Buenos días, amigos y hermanos que nos visitan a través de estas ondas virtuales. Soy una vez más su servidor, el pastor José Ramos de la Iglesia La Trinidad en San José, California. Quiero enviarles un mensaje que he titulado Sembremos semillas de amor. Está basado en Mateo 13, la segunda parábola. La parábola del sembrador que estudiamos el domingo pasado es una de las 7 parábolas sobre el reino de los cielos que Jesús relata en el capítulo 13 de Mateo. Este domingo Jesús introduce la parábola del trigo y la cizaña con la frase: el reino de los cielos es semejante. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su terreno. Mientras dormían sus trabajadores, vino el enemigo y sembró cizaña, mala hierba, entre las semillas de trigo. Luego de un tiempo, las plántulas de trigo comenzaron a crecer junto con las plántulas de cizaña. La cizaña creció más rápido que el trigo. Los trabajadores se acercaron al dueño del campo y le hicieron 2 preguntas. La primera fue: ¿por qué hay cizaña en tu campo? Es la pregunta que nos hicimos el domingo pasado cuando estudiamos la parábola de los terrenos. Si Dios siembra buena semilla, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué hay deseo de venganza y egoísmo entre nuestras familias? ¿Por qué hay envidia y deseo de destruirnos entre nosotros? ¿Por qué los que queremos ser cada día mejores y nos esforzamos por leer la Biblia y estar en oración constantemente tenemos tantos defectos y somos algunas veces agresivos e intolerantes con otro? La segunda pregunta que los trabajadores le hicieron al dueño del campo fue: ¿podemos arrancar la cizaña? Esto hará que el trigo continúe creciendo saludablemente. No, fue la respuesta del dueño del campo, porque puede equivocarse y sin querer arrancar el trigo. La palabra castellana cizaña proviene del griego cizañón y se usa para describir a varias plantas semejantes al trigo. La cizaña es tan semejante al trigo que inclusive se le denomina falso trigo. Cuando el trigo y la cizaña están creciendo, su parecido es notable, al punto que los trabajadores de la época de Jesús no podían distinguirlos el uno del otro. Posteriormente, cuando ambas plantas comienzan a producir granos, las diferencias aparecen en las espigas. El grano de trigo es de forma ovalada y de color dorado. El grano de cizaña, por otro lado, es de color violáceo. Las espigas de cizaña son erguidas, como mirando a las espigas de trigo con desprecio, mientras que las humildes espigas de trigo se inclinan reverentemente. El trigo es alimenticio y digerible y agradable. La cizaña es venenosa. La cizaña es tan dañina que en los tiempos bíblicos las leyes greco-romanas prohibían a los trabajadores sembrar cizaña en el campo de otro y castigaban a la gente que así lo hacía. El dueño del terreno reconoce que su enemigo ha sembrado cizaña. El color y la forma del grano indican la presencia del falso trigo. Para entonces,
Las raíces de ambas plantas se han entretejido y ya no es posible arrancar la cizaña sin maltratar o destruir al trigo. El dueño del campo ordena a sus trabajadores que dejen crecer ambas plantas hasta que llegue la época de la cosecha, antes de recoger el trigo. Los trabajadores recogerán primero la cizaña y la quemarán. Jesús nos dice que no debemos apurarnos en eliminar la cizaña que hay en el mundo. Con frecuencia no podemos distinguir quién es trigo y quién es cizaña. El Evangelio es un mensaje de esperanza y de cambio. Las personas que han sido cizaña pueden abandonar su miseria interior y convertirse en personas buenas. Algunas veces nosotros mismos hemos sido trigo y otras veces cizaña. Algunas veces hemos estado apartados del camino correcto, hemos estado en el camino equivocado, hemos hecho daño a otros. Luego Dios nos rescató y restauró y comenzamos a dar frutos. Nuestra misión no es apartar a los que están obrando mal, sino recuperarlos, porque Dios nos asegura que la cosecha será buena. Al final de la parábola Jesús dice, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. ¿Está Jesús tratando de describir el final de los tiempos con esta parábola? Quizás, pero esta parábola no nos da mucha información de cómo va a ser el final del siglo. Había similitudes entre la literatura apocalíptica que circulaba en la época de Jesús y los escritos de los profetas de Israel, pero también habían diferencias. Los profetas creían que los poderosos, con la ayuda de Dios, podían cambiar sus corazones, y estos, con un corazón cambiado, podían cambiar el mundo. Por otro lado, el movimiento apocalíptico que existía en la época de Jesús creía que el poder volvía injusto al poderoso y que no había más remedio para su injusticia. Esto hacía necesario la intervención divina para eliminar lo malo y a partir de allí crear un mundo nuevo. Dios inauguró una nueva era en el mundo cuando resucitó a Jesús de entre los muertos. Sin embargo, fácilmente perdemos la esperanza, especialmente en tiempos difíciles como los que estamos viviendo ahora. Dios está trabajando para eliminar el mal de raíz en el mundo. La Iglesia debe entender esto y permanecer fiel, porque Dios quitará la mala hierba de en medio. Tenemos que tolerar la presencia de personas que hacen mal cerca de las personas que hacen el bien, porque Dios es tolerante. El Padre hace llover sobre justos e injustos. Al tratar de juzgar y apartar a otros, podemos dañar la semilla que está en proceso de crecimiento. La pequeña semilla se convertirá en una cosecha abundante. Amigos, hermanos, sigamos adelante, sigamos sembrando, leudando, construyendo el reino de los cielos y esperando con fe una excelente cosecha. Son tiempos nuevos, pero son tiempos de cambio. A pesar de ser tiempos difíciles, tenemos esperanza
que Dios proveerá una nueva cosecha. Dios nos ha llamado a ser sus trabajadores y nos ha enviado a sembrar la buena semilla en el mundo. Que Dios nos ayude, que Dios nos guarde, que Dios nos dé fuerzas para seguir adelante y salir de esta situación difícil pronto. Amén.